Bueno, llamarme experto estando rodeado de quien estoy rodeado hoy, pues la verdad es que es demasiado elogio. Voy a intentar estar a la altura. Bueno, veo caras que no habían estado aquí hasta ahora. Esta es la quinta jornada de las 7 que tenemos programadas para este año. Me imagino que conozcáis un poco cuál ha sido la secuencia. Empezamos en el mes de febrero con una jornada donde hicimos una presentación general de la hoja de ruta, y luego en las 6 jornadas restantes las hemos programado para ir presentando categoría a categoría de las que se han evaluado en la hoja de ruta, porque hemos diferenciado toda la diversidad de elementos prefabricados por grupos de productos, y hoy llegamos a la correspondiente a los elementos prefabricados de hormigón ligeros huecos. Antes de nada voy a poner un vídeo que nos va a servir un poco para entrar en materia. Por ir un poco entrando en materia, para los que seguís un poco más las actuaciones que llevamos a cabo, especialmente las empresas asociadas de Andezi y los socios adheridos, esta hoja de ruta, el punto de partida inicial fue el desarrollo de unas declaraciones ambientales sectoriales, que fue un trabajo que iniciamos en el año 2017 y concluimos un año después, que consistió en recopilar datos de todas aquellas empresas que quisieron participar. Fueron en torno a 60, a las que se les enviaron unos cuestionarios y en los que se les pedía consumos de materiales, cemento, árido, aditivos, agua, etcétera, cero, la energía que habían necesitado para producir los elementos prefabricados para un año completo, residuos generados, etcétera. Información que a través de un consultor ambiental especializado, que es Avaleo, que hoy se ha excusado no estar, hasta en ocasiones anteriores, y nos seguirá acompañando en las jornadas que restan, procesó toda aquella información a través de un programa informático que sirve para hacer declaraciones ambientales, y obtuvimos pues unos resultados, unos conjuntos de resultados, que es lo que aparece en estos documentos, que son una serie de indicadores ambientales, etcétera, entre los cuales está la huella de CO2, que no es el único indicador ambiental, pero es sobre el que está recayendo casi todo el foco a la hora de ir a ese objetivo futuro que nos engloba a todos, que es alcanzar la neutralidad climática, o sea, la plena descarbonización, en el año 2050. Ya lo hemos contado en las jornadas anteriores y lo ha vuelto otra vez a recordar muy bien Sonia Fernández, de la apuesta de Andeze, de que esto nos lo hemos creído, y es algo que yo creo que va más allá de como industria, de como sector, de como asociación empresarial. Es un tema que nos afecta a todos, a nivel individual. Entonces, esto nos lo hemos tomado en serio. Empezamos con aquello y hemos seguido evolucionando. De hecho, estamos ahora, y en casi cualquier conversación, ahora lo estábamos comentando, o sea, esto es tan dinámico, tan cambiante, que igual cosas de las que hoy contemos, en pocos meses, en un año, estén pues igual desactualizadas. Haya aparecido una nueva tecnología o algo se haya mejorado y haya cambiado. Y con esta filosofía, pues podríamos habernos quedado en aquel trabajo entonces, y hemos decidido seguir avanzando. Yo creo que acertadamente, como sector y como asociación, que nuestra finalidad principal es
facilitarles la vida a nuestras empresas asociadas, que tengan las herramientas que el mercado cada vez más le va a ir demandando. Y el tema de la descarbonización es algo que cada vez está más presente. A veces muy bien no se sabe lo que se está pidiendo, le piden una simple justificación documental, oye, quiero un papel, aunque no sepa muy bien procesar el número. Yo creo que vamos avanzando y cada vez vamos conociendo esos números que aparecen en las declaraciones, el valor que tienen. Ya empezamos a saber si 150 kilos de CO2 por tonelada de producto prefabricado es mucho o es poco. Empezamos a saber si aplicando una de las medidas que hemos planteado aquí en la hoja de ruta va a tener mayor repercusión o menos, etcétera. Creo que en eso estamos avanzando, aún así queda mucho camino por recorrer. Aunque hoy estamos hablando de los elementos ligeros huecos, los ponentes que hemos invitado, como los ponentes que han venido anteriormente, nos van dando visiones que van mucho más allá del elemento o de la categoría de elementos en sí, o sea, que es transversal a todo. No obstante, aunque ya se ha presentado en el vídeo, por poner un poco las cifras en el caso de los elementos ligeros huecos, decir también por qué categorizamos los productos así. Hemos presentado ya las estructuras, los forjados y las fachadas, hoy llegamos a estos elementos. Es la primera categoría, que son elementos de hormigón en masa. Esto ya introduce un rasgo importante, que es que no tienen acero, y el acero computa, aporta o nos aporta aguas abajo pues unos impactos ambientales importantes a tener en cuenta. En este caso trabajamos, o nuestros fabricantes trabajan con hormigón en masa. Y el porqué de haber creado esta categoría también responde a que, por norma general, los que hacen bovedillas hacen al mismo tiempo casetones, hacen bloques. Los procesos productivos son prácticamente los mismos, el hormigón con el que trabajan es el mismo, con lo cual parecía razonable en aquel momento hacer esa categoría, que además hay una producción tradicionalmente muy elevada, o sea, casi podemos ir a cualquier obra y encontrarnos con palés, con bloques o con bovedillas que van a ser utilizados en un muro, en una división interior o en el propio forjado. En el caso de esta categoría, pues los datos, si alguno ha tenido ocasión, es una información que está disponible en la web, veréis que las cifras cambian. Esto ya nos da pinceladas, no es todo igual, no todo resulta igual. En particular es porque el punto de partida, los valores promedios en base a los que obtuvimos las DAP sectoriales en el año 2018, eran los que eran en aquel momento. Por ejemplo, el mix energético de entonces no es el mix energético de ahora. La dosificación del hormigón que podría haber entonces promedio no tiene por qué ser exactamente igual que la de ahora. Me acaba de decir uno de vosotros ahora que haciendo pruebas hemos conseguido rebajar el contenido de cemento por metro cúbico en 60 kilos. Esto está cambiando y los fabricantes lo sabéis especialmente. Por un poco resumir las cifras que aquí aparecen, veis que en el mejor de la clase, aquí participaron en aquel momento unas 25 empresas asociadas. De las 40 que podría haber entonces, ahora deben de estar en torno a 50 empresas asociadas, o sea, era un número más que representativo, más de la mitad de una industria, pues es para que los números tengan el rigor que tienen que tener. Bueno, pues el mejor de la clase tiene, según la hoja de ruta, poco margen de mejora con las medidas que hemos planteado. Yo creo que esto es bueno, o sea, es decir, se ha esforzado. Ya ha ido más allá de lo que el mercado demanda. Pero en cambio, los valores promedio, vemos ahí que estas medidas, que en la mayoría de los casos son las mismas, empezando por cambiar el tipo de cemento. Esto es algo importante y lo vamos a poner ahora con el ejemplo práctico que voy a presentaros con la herramienta de Andece, el cambiar el tipo de cemento. De manera general y tradicional, en la industria del prefabricado siempre hemos sido generosos en el contenido de cemento. O sea, nuestra naturaleza es desmoldear rápido a las pocas horas y no nos la jugamos con eso. Vamos mucho más allá de lo que la normativa, especialmente en estructuras, nos dice. No nos la jugamos. Cambiar el tipo de cemento, ir a otros más adicionados, con menos contenido de clinker. Pero ahí la química, y lo va a contar magníficamente Pera a continuación, pues es una herramienta indispensable. Igual en esta categoría es una categoría donde los aditivos todavía tienen un recorrido bastante extenso. En fachadas, en estructuras, vamos, la química está a la orden del día y muy evolucionada. Pues aquí quizás. O el empleo de los áridos reciclados, que
también lo contará Santiago Rosado a continuación, que es algo que además el mercado ya nos lo va pidiendo, o más bien la reglamentación, las administraciones poco a poco van a ir introduciendo este matiz de que parte del hormigón sea de origen reciclado. Y ahí, pues lo que hemos planteado de manera general es que hagamos una fabricación 100% limpia. Es decir, los restos de material que tengamos al final de nuestro proceso se puedan reutilizar, procesar ese hormigón, triturar y reintroducirlo como árido reciclado. Podemos hacerlo, tener un balance cero de fabricación o incluso ir más allá, que aquí cabe la posibilidad en elementos de hormigón en masa, que es a partir de RCDs que se puedan procesar y dar también una solución a un problema, que es la alta generación de residuos de construcción y demolición o el empleo de energía renovable. Son medidas que se replican en cada una de las hojas de ruta particulares de cada una de estas categorías. Hasta ahora hemos ido contando todo esto, cambiando las cifras. Las medidas son, como veis, particularizadas en cada caso. El tema del cemento es importante porque tenemos una normativa que es la instrucción de recepción de cementos, que además va a cambiar próximamente, que nos dice hasta dónde podemos llegar. No podemos cambiar el tipo de cemento por el que querramos porque ahí tenemos ciertas restricciones y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, como digo, todo esto lo hemos ido contando de manera casi cualitativa. Entonces, habíamos pensado que en las 3 jornadas que nos quedan vamos a aprovechar para presentar 3 herramientas informáticas que están a disposición de nuestras empresas asociadas y que es una primicia porque no lo habíamos hecho en abierto, pero creo que es interesante que quien no estéis en Andeze sepáis que todo lo estamos haciendo con el máximo rigor, no nosotros por nuestra cuenta, sino que estamos contando con instituciones que nos dan esas garantías para que esa información que luego deben de procesar las empresas fabricantes, pues el mercado la reciba con la credibilidad, con la validez que tienen. Entonces, vamos a presentar, hoy voy a empezar con la herramienta ADAP. La herramienta ADAP es una herramienta que hemos diseñado, tiene ya más de un año y que vamos a renovar próximamente porque la normativa también va cambiando. Esto está hecho conforme a la norma europea, que permita a los fabricantes acceder aquí, bueno, esto... Quienes no estéis en Andeze no lo conocéis, pero que sepáis lo que hay detrás. Esto es una información exclusiva para empresas asociadas. Tenemos 3 herramientas informáticas y hoy vamos a presentar esta primera, que es la herramienta para generar autodeclaraciones ambientales de producto. Y quiero subrayar esto de auto porque para quien esté más familiarizado con estos procesos, una declaración ambiental de producto requiere una verificación por tercera parte, por una entidad tipo AENOR, Tecnalia. En España creo que son 4 las que hacen esa labor actualmente. Bueno, simplemente faltaría ese proceso. Lo que hemos hecho en Andeze es dar todos esos pasos de manera mucho más eficiente para que el fabricante no parta de cero. Y además con una herramienta más que contrastada. Normalmente esta información se obtiene a partir de Excel, de simples Excel muy o poco desarrollados, y lo que hicimos en su momento con la consultora ambiental Avaleo fue un Excel, que además aquel proceso inicial nos permitió pulir, afinar muchos aspectos. Por ejemplo, el tema de las unidades, que solía dar problemas, porque obligaba al fabricante a recopilar información y a veces era un error que cometía sin saberlo, metían mal las unidades y eso lo distorsionaba todo lo demás. Esta herramienta impide hacer eso. El Excel no te devolvería que te estás equivocando. Esta herramienta la hemos diseñado para que cualquier error... Hemos establecido una serie de rangos. En caso de que introduzcas un dato de manera errónea, te dé un aviso. ¿De dónde salen esos rangos? De los valores promedio que obtuvimos en su momento. Entonces, voy a enseñaros con un ejemplo muy gráfico. En 4 o 5 minutos he hecho una simulación. Espero que salga bien. De una empresa teórica que se llama Prefabricados Andeze, que no existe. Pero los datos sí son reales. Por presentaros un poco cómo está diseñada la herramienta, bueno, datos generales de la empresa y empezamos aquí un primer bloque que son los consumos totales de energía. La energía, para que os hagáis una idea, esto está hecho a fecha de hoy, pero va a cambiar porque la normativa europea sí nos obliga únicamente para el llamado cuna a puerta, es decir,
el proceso productivo, que es en realidad donde se concentra la mayor parte de los impactos de los materiales de construcción. Pues la energía tiene un peso muy pequeño en todos los impactos ambientales, de en torno, según nuestros datos, del 1,5–2%. Pero como decimos siempre, cualquier mejora, aunque aparentemente sea muy pequeña, va a merecer la pena, por lo menos que se valore. Esta herramienta tiene dos finalidades. Una, porque así lo están haciendo los fabricantes, creo que ya no hay día, que no haya alguien que me llame o me escriba preguntando o compartiendo, oye, estamos aquí probando un nuevo cemento, estamos probando un nuevo aditivo, una mezcla y tal, o incluso estamos planteándonos que la instalación, o sea, que cubramos el 100% o parte de nuestra energía a partir de energía renovable, bien con un comercializador exterior o incluso dentro de la propia instalación. Bueno, pues esta herramienta te permite simular el impacto que va a tener. Oye, voy a ver de qué manera, cambiando uno de estos datos, ver el impacto que tiene finalmente. Por continuar un poco presentando la herramienta, nos pide también información sobre el agua que utilizamos, los residuos tanto peligrosos como no peligrosos que se generan y la distancia al gestor de residuos. Los transportes, las distancias son importantes, que luego lo veremos. Es decir, la distancia en la que estén nuestros proveedores va a impactar positiva o negativamente. Cuanto más alejados estén, lógicamente va a haber una mayor huella. Esto sería pues, el segundo bloque de información. Y luego lo más importante, lo que más peso acaba teniendo, que está en torno al 90%. De toda la huella que nosotros tenemos, por término medio, el 90% nos viene de los materiales que utilizamos. Y aquí, pues, la tenemos diseñada de esta manera y, como digo, la vamos a actualizar. Hasta ahora únicamente aparecían cementos tipo 1 y cementos tipo 2 porque son los que se han venido utilizando, pero se empiezan a utilizar otros cementos más adicionados. Esto lo vamos a introducir. El acero, veis las distancias, el tipo de transporte, aunque predominantemente sea por carretera, por camión, pues también contemplamos que pueda venir de otra manera. Tren o barco tienen unos impactos ambientales menores, así es por carretera. Es decir, es una herramienta muy amplia y que no ha parado de crecer. Desde que sacamos la primera versión. Y luego, por último, aquí es donde vienen las categorías de productos que estamos presentando. Sabéis que tenemos 6 categorías, en realidad son 7 porque fachada la tenemos desglosada y cada fabricante, en función de los productos que fabrique, porque puede fabricar productos en distintas categorías, en estructuras, fachadas, etcétera. Bueno, pues en este caso, esto es un fabricante que tiene hace productos en forjados, hace productos en la categoría de canalizaciones, en la de elementos ligeros huecos y en la de pavimento. Es un fabricante que hace una diversidad amplia de productos. Bueno, esta herramienta, añado un matiz muy importante, ha sido verificada por Tecnalia Certificación. Y esto es un dato muy, muy importante. Es decir, no dice Andece que esto está bien, sino que ha venido una entidad que además es la única acreditada por ENAC a fecha de hoy para verificación de DAPS, quien, pasando un proceso de auditoría que tuvimos hace poco más de un año, ha dado prueba, evidencia, de que es una herramienta que cumple con los parámetros que tiene que tener una herramienta de este tipo. Es decir, eso el fabricante ya no lo tiene que hacer. Y hablo aquí también de los costes. A veces se pide de manera así alegre declaraciones ambientales. Las declaraciones ambientales no han tenido, bajo mi punto de vista, que llevo más de 10 años trabajando en este tema, el éxito que debían de tener porque son excesivamente caras. O sea, nosotros representamos a pymes. Una pyme no se puede gastar porque sí 10.000 euros o 12.000 euros en tener una DAP para un producto. Imagínate si tiene 20 productos. Es algo insostenible. Lo que estamos haciendo es que todos esos costes queden aquí ya cubiertos. Y además, con todo ese marchamo, ese aval que le da que esté la herramienta verificada por Tecnalia. Bueno, pues voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. Tengo aquí una chuleta. He hecho un poco una presentación rápida de cómo está. Aquí el fabricante tiene 2 opciones. Introduce todos los datos y puede decir, voy a ver qué me sale aquí. Crear documento DAP. Como todos los datos están dentro de esos rangos, le ha permitido generar este documento. Este es un documento que animamos a las empresas que incorpore al resto de la información que proporciona a los clientes. Y que aquí vienen, esto sería el contenido que tiene también una DAP, aunque esto sea una autodeclaración.
Y viene pues el potencial de calentamiento global, la huella de CO2, la eutrofización, etcétera. Datos de uso de recursos, de huella hídrica, etcétera. Pero sobre todo quiero que os quedéis en este valor, que es sobre el que digo, el de la huella de CO2, sobre el que se concentra la mayor atención. Aquí en este caso, para esta empresa ficticia Prefabricados Andeze, por cada tonelada de pavimento, pues tendríamos 141 kilos de CO2 por tonelada producida. Ya sé los impactos o el impacto de CO2 que yo tengo. Ahora solo cabe mejorar. Esas medidas que nosotros hemos planteado en la hoja de ruta, con esos porcentajes, que son porcentajes promedios, ya nos dan una idea de hasta dónde podemos llegar. Ahora son las empresas las que deben de decidir si aplicar esas medidas o no. Estamos ya poniendo las cartas boca arriba. Bueno, voy a hacer un ejercicio que he preparado aquí muy rápido para la categoría de elementos prefabricados huecos. Creo que lo tenía aquí. A ver, si no me equivoco. Esto de estar con el micrófono me da igual. La vamos a hacer, por ejemplo, para la parte de pavimentos. ¿Vale? Veis que aquí esta empresa pues, hace todo tipo de pavimentos. Adoquines, baldosas, terrazo y bordillos. Y en cada una de ellas pues tiene un reparto. Utiliza indistintamente CEN 1 o CEN 2, por las circunstancias que sea. Gravas, arenas, también utiliza filler. El agua es de pozo, esto es importante, o sea, la generan en la propia parcela del fabricante. Utiliza aditivos, pigmentos. Bueno, pues toda esta información se procesa con unos factores de emisión. Esto, si tuviéramos un Excel, estaríamos viendo los factores de emisión. Esto al fabricante le da igual. Lo que quiere es la información final. Y ver de qué manera, cambiando esto, puede mejorar esos 141 kilos que veíamos. Voy a hacerlo, la primera medida, la que mayor peso tiene, que es cambiar el tipo de cemento. Es decir, todo el cemento tipo 1 que estaba utilizando, voy a hacer que sea cemento tipo 2. Quedaos con la cifra de los 141 kilos. Espero que me salga bien. Vale. Aquí en CEN 1 voy a poner todo 0. Y el CEN 2, el que ya tenía, más el que le estoy trasladando del CEN 1. Esto es teórico, lógicamente igual no tiene por qué ser exactamente igual, pero vamos a contemplar, que esto también lo hemos contemplado en la hoja de ruta, que es que se mantiene el contenido de cemento por metro cúbico. Bueno, hemos pasado todo a CEN 2. Le damos aquí a crear documento DAP. Si no hay ningún error, me va a generar el documento. Si hubiera algún error, saltaría una alerta. Espero que no dé ningún error. No da error. Bueno, recordáis que teníamos 141 kilos. Hemos cambiado el CEN 1 por CEN 2. Hemos bajado 15 kilos, el 10%, con esta medida. Bueno, el fabricante no tiene por qué haberlo hecho en realidad, pero ya puede simularlo, puede hacer ese ejercicio. Oye, voy a valorarlo. El mercado cada vez me va a ir pidiendo más este dato. Bueno, he conseguido bajar un 10%, casi nada. ¿Lo podré hacer? Incluso lo puedo hacer de manera progresiva. No tengo por qué hacerlo todo de golpe, porque eso va a tener ciertas implicaciones operativas que luego los aditivos aquí, una vez más, me van a dar parte de la solución. Esta sería la primera gran medida. Vamos a valorar otras y a modo de ejemplo para que veáis. Por ejemplo, aquí, en el consumo de energía. En este caso, esta empresa, voy a cerrar aquí, fijaos que ya tenemos 126 kilos. Voy a ver si bajamos, somos capaces de bajar un poquito más. Bueno, pues esta empresa, un 16% de la energía que demanda para este año. Esto es otro punto también que quiero comentar. Lo lógico es que se haga todo para un año completo, de enero a diciembre. Pero esta herramienta te da la flexibilidad para ir a otros periodos distintos o incluso decir, oye, en una obra que va por un sistema de certificación de la sostenibilidad,
pues lo voy a hacer para esta obra, porque además me han sido más exigentes, estoy haciendo un hormigón más verde, etcétera. Bueno, ¿por qué no? Pero tendría que ser cuidadoso a la hora de introducir los datos únicamente correspondientes a esa obra. O como me decía hace un par de días otro fabricante, dice, es que he sido, más viniendo los años que hemos tenido anteriormente, quiero hacerlo para un ciclo de 5 años. Digo, oye, la herramienta te da, siempre y cuando introduzcas los datos correctamente. Pero lo normal es que se haga para un año completo. Bueno, pues vamos a hacer, por poner un segundo ejemplo, vamos a jugar con la energía. Veis que aquí, electricidad suministrada no renovable, o sea, del mix energético, pues esta cantidad de origen renovable es menor, que es ese 16%, pues voy a convertir esta no renovable en energía 100% renovable. Es decir, que esto sea un 100%. Vale, recordáis que teníamos 126 kilos. Le damos aquí de nuevo, no hay ningún error. Hemos bajado 1 kilo. ¿Es poco? Yo creo que es lo suficiente como para, por lo menos, poder valorarlo. Ya decía que de la información que obtuvimos tenemos miles y miles de datos que nos dan una visión muy amplia de todo, gracias a lo que hicimos con las DAP sectoriales y que queremos hacer a medida que las propias empresas que ya se están certificando nos están pidiendo también asistencia, pues tenemos creo que ya entre 15 y 20 empresas que han sacado su DAP verificada por Tecnalia, es decir, utilizando esta herramienta no se han quedado solamente en este documento, sino que han pedido la auditoría de Tecnalia, además por un precio muy económico como para tenerlo en cuenta y obtener esta información. Entre 15 y 20 empresas queremos que cuando sea un poco más extenso tener unos datos promedio actualizados al momento actual. Pues hemos bajado otro kilo. Bueno, podría poner más ejemplos de la herramienta, pero quería un poco mostrárosla. Por ejemplo, hay otro dato. Aquí la suma de las materias primas tiene que ser igual o superior a la producción total. Hay algún fabricante que me dice, oye, que es que me da error. Me da error porque no puedo fabricar más con menos, sino al revés, siempre hay un porcentaje de pérdidas. Nosotros lo tenemos estimado entre el 0 y el 7%, que son datos que vienen refrendados por las DAP sectoriales. Quiero decir con esto que si conseguimos ser todavía más precisos, afinar más con las cantidades, ese valor de 125 seguramente se redujera todavía más. Pero esto es el principio de un largo camino. Tenemos que llegar a 0. No sé si lo conseguiremos, pero estamos poniendo nuestra parte para que así sea. Y nada, quería un poco enseñaros la herramienta. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Los socios cada vez están más familiarizados con ello y nos preguntan y nos piden incluso que en las auditorías estemos vigilantes porque bueno, conocemos ya muy bien el funcionamiento. Y si no, iniciamos la ronda de presentaciones y la mesa redonda. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Bueno, pues nada, esto es un poco primicia, los fabricantes ya lo conocen, pero queríamos un poco, por fin, después de un año largo, el abrirla al público en general y animar tanto a fabricantes como a destinatarios de esta información, pues que la utilicen y que le den el valor que creo que merece.